mi hermano Elkin. ¿Es tan amable, hermano Elkin, nos dirige en oración para iniciar? Listo, ahora sí. ¿Listo? Bueno, en esta tarde, Señor, te damos gracias por permitirnos estar reunidos y pues venir a aprender más de ti, Señor. Yo sé que eres tú el que pone en el corazón de todos nosotros el estar aquí, porque tienes un propósito para todos nosotros. Te pedimos de todo corazón que en esta hora no permitas que nada nos distraiga, Señor, y que dispongas nuestros corazones y nuestras mentes para estar atentos y ser guiados correctamente en esta hora, Señor, y que lo que hoy aprendamos lo pongamos en práctica en nuestras vidas, Señor. Que no seamos solo oidores, sino también seamos hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos, amado Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermano Elkin. Muchas gracias, hermano. Y bueno, vamos a iniciar. Recuerden que estamos hablando del tema del evangelismo y el discipulado. Entonces, vamos a hacer un breve recorderis. La dinámica de la clase de hoy va a ser un poco distinta a la de hace 15 días, hermanos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer hoy? Voy a decirles, hoy no vamos a dar tanta participación al comienzo. Un saludo a eso, hermana Marlene, qué bien que tuvo ayuda ahí. Voy a silenciarlos y voy a empezar con la lección y las preguntas que ustedes tengan las pueden hacer. Obviamente sí voy a dar participación, pero deseo cubrir en estos tal vez 15, 20 minutos toda la lección que tenía preparada. Voy a intentarlo. Eso es un gran desafío, un gran reto, pero voy a intentarlo y luego sí vamos a estar entrando en aspectos prácticos y de participación. ¿Listo? Así que esa va a ser la dinámica del día de hoy. Tenemos, bueno, voy a proyectarles aquí la pantalla para ir recordando lo que nosotros debemos hacer. Un momentico, por favor. Listo. Entonces, compartir. Bueno, estamos hablando de renovando nuestra evangelización. Esa fue la lección de hace 15 días. Un pequeño recorderis lo vamos a ver a continuación. Y el pensamiento principal de esta tarde es: la gracia, la verdad y el amor deben caracterizar nuestra evangelización multiforme. Todo esto engloba toda la clase. La gracia, la verdad y el amor deben caracterizar nuestra evangelización multiforme. Esta parte aquí, hermanos, cuando decimos evangelización multiforme, que yo la voy a establecer aquí en un círculo, un semicírculo un poco chistoso, tiene que ver con lo variado que somos para evangelizar. Hoy veíamos con los jóvenes también esto, de que la evangelización es variada. O sea, no tenemos, yo no tengo que ser el próximo Dante Hebel, ni el próximo Marcos Witt, no, Jairo, y usted Elkin, y Nidia, y Marlene. Usted no tiene que ser otra persona sino usted mismo, pero en las manos del Señor. A eso me refiero con evangelización multiforme. Y cuando también hablamos de multiforme, no solo de nosotros, sino de las maneras que podemos evangelizar, discipular y ganar almas. La contemporaneidad, estamos hablando de la virtualidad. Entonces hoy podemos evangelizar y discipular en la virtualidad. ¿Listo? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. El objetivo, evaluar nuestra disposición al evangelismo, teniendo en cuenta algunos principios fundamentales sobre la esencia del evangelismo. Esto es más o menos lo que vamos a estar viendo en la clase de hoy. Ese es mi objetivo con cada uno de ustedes. También los retos, importante. Al final, o bueno, espero que ustedes piensen qué papel juega la gracia en la vida del incrédulo. ¿Y qué papel juega la gracia a la hora de evangelizar? Pensemos muy bien cuando evangelizamos qué papel juega la gracia. Y una bien clara, ¿me están escuchando bien, cierto? Una bien clara es la siguiente: escriba una idea propia que sea útil. O sea, usted, Yelitza, Israel,
mi hermana Yolanda, mi hermana Carmen Cardona. Una iglesia personal sobre el evangelismo. O sea, yo cómo voy a hacer para evangelizar, yo cómo voy a hacerlo. ¿Listo? Hay que pensar en eso. Así que, venme acá, estoy admitiendo, hermanos. Ideas, pensemos en ideas. ¿Cómo hago yo? ¿Qué ideas? Señor, dame una estrategia, una idea para evangelizar, que no me quede quieto, que no me quede callado. ¿Listo? Continuamos. ¿Se acuerdan de esta mujer? ¿Se acuerdan de la historia de esta mujer enamorada de su amado y sencillo? Ella hablaba de él en todo momento, a cada instante. Esta mujer hablaba de su amado. En ocasiones podía ser cansona, fastidiosa, pero estaba enamorada. Como usted y yo estamos enamorados de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Aspectos positivos que vimos. Esta mujer no hablaba porque se sintiera atemorizada, con culpa, sino que salía de su corazón el amor por su amado y lo quería compartir. Lo hacía con naturalidad. ¿Listo? También había algo negativo en esta actitud. Claro, tal vez la gente se cansaba de escucharla, siempre lo mismo, la misma retaíla, las mismas cosas. Y también en su mente ponían otra estación de radio mental para no escucharla. Hablábamos del fanatismo y quiero que participen en esto. Quiero preguntarles hasta qué punto en la evangelización, escuche bien la pregunta, hasta qué punto en la evangelización debemos ser fanáticos. ¿Sí? ¿Hasta qué punto en la evangelización debemos ser fanáticos? Ahora sí, levanten sus manos y opinen. Bueno, yo ahora se venía a la mente un poco el tema de ser insistentes, ¿no? Porque lo vemos como algo malo, como algo cansón, como algo terrible. Sin embargo, en la Biblia encontramos casos particulares donde Dios incita a las personas a no parar de hablar de las buenas noticias y se me venía Jonás. O sea, cómo Dios lo mandó a predicar en Nínive y pues aunque yo creo que él es un tipo de cristiano muy chévere porque nos mandan a nosotros a predicar y uno dice, no señor, pero yo me voy de paseo o no señor, pero me voy para otro lado. Para él fue un poco más radical la respuesta de Dios, ¿no? Puntual, usted tiene que ir a predicar y predique. Y Sí, aún en contra de su voluntad hablaba, ¿no? Porque yo sabía que eras un Dios misericordioso. Entonces, eso me hace pensar en Pablo. Pablo, pues era querido por los hermanos, no era querido por los de su nación, no era querido por los gentiles, por ejemplo, cuando fue a predicar y dijeron, pero es que este habla en contra de la diosa Diana, ¿no? La sí. gran diosa Diana. Y, pues no todo, de hecho, pocos lo querían y aún así trascendió históricamente. Entonces, Esteban cuando habló, Ujú. aún a pesar de saber que estaba clavándose el cuchillo, agarró a los ancianos y le dio la cátedra que ellos se sabían desde niños, ¿no? Moisés, desde niños se sabían toda esa historia y hasta llegar al Señor Jesús. Y si bien no lo podríamos categorizar como fanatismo, sino como una fe cierta obediente al Señor, al mandato del Señor que es ir y hacer discípulos sin ser tibio, ah, pues me hace reflexionar en dónde está el punto, la línea, la delgada línea del fanatismo, ¿cierto? Que puede Ujú. ser más bien legalista, en ese sentido, en no llevar la buena noticia a, a la excelencia de nuestro evangelio, cuando es absolutamente diáfana, cuando sale del corazón, cuando lo que Ujú. estamos hablando no son normas de comportamiento, sino un Cristo que transforma las vidas y los lleva a adoptar esa forma de vida, esa estructura moral que ahora tenemos en Cristo, el vivir para Cristo. Amén. Entonces, es como que aprendamos a definir el ser fanático
y el hablar correctamente de Dios todo el tiempo a las personas que lo quieren escuchar. Si Amén, la amén. necesidad de la persona está enfocada o arranca desde el tema de la salud, pues predicamos al Señor que es capaz de sanarlo. Si es la necesidad económica, pues predicamos a aquel que es proveedor, porque Dios se manifiesta de esas maneras y cómo a través de Cristo el Señor cubre primero su necesidad espiritual, la salvación, y luego pone en orden nuestra vida en todas las áreas donde estamos carentes, ¿no? Pero es nunca dejar de Amén. hablar. Y me veía esta semana en ese ejercicio, ¿no? De cuánta Amén. persona estaba, Gracias. ir clavando allí sobre el Evangelio. Amén, primo, gracias. De verdad que es una línea delgada entre ser considerado, obviamente, recuerden hermanos, que la palabra de Dios dice, Dios promete, que no nos sorprendamos si el mundo nos aborrece. ¿Por qué? Porque no somos del mundo, así de sencillo. Así que si algún familiar, algún amigo como que nos rechaza y nos dice que usted es muy fanático, obviamente no entiende la vida cristiana. Ahí estaremos ya viciosos, ¿no? Que nosotros estemos condenando a todo el mundo, viendo el diablo en todo lado y rompiendo las estatuas de nuestros abuelitos. Ya son extremos viciosos, pero no nos debe sorprender que nuestra familia nos llame fanáticos, nos llame religiosos, nos llame, no sé, demasiado entregados a la iglesia. No, eso no nos debe afectar. ¿Listo? En el evangelismo. Y también debemos tener cuidado de la condenación, por eso vamos a ver el tema de la gracia, de condenar, de juzgar, de decirle al incrédulo que se arrepienta. Pues sí, debemos decirle que se arrepienta, pero él se arrepiente porque el Espíritu Santo provoca el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, es importante. Sí, señor. Ahorita, hijo. ¿Listo? Entonces, es importante que nosotros entendamos, bueno, ¿dónde está esa línea de fanatismo? ¿Listo? Porque yo les digo, hermano, ustedes no son una iglesia fanática, no nos la pasamos todos los días en el templo, ni vigilando, ni ayunando, no somos legalistas. Entonces, si ustedes creen que hablar de Cristo es fanatismo, están muy equivocados. Hablar de Cristo es nuestra misión, pero hay que hacerlo con sabiduría. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Bien, vuelvo a compartir, hermanos, con ustedes la pantalla de esta muchacha que tenía un nombre. ¿Se acuerdan ustedes el nombre? Ahora, quiero llevarlos a esto. Debemos conocer qué nos paraliza al evangelizar. Ya vimos un extremo que es el fanatismo. Pero como iglesia, usted y yo debemos ver y conocer, entender muy bien qué nos paraliza a la hora de evangelizar. ¿Listo? Una imagen. Usted es un gatito y se ve como un león. Mis leones de roca de la eternidad. Debemos conocernos muy bien. ¿Qué nos paraliza a la hora de evangelizar? ¿Listo? Eso es importantísimo. Quiero preguntarle, ¿se compara con otras personas? ¿Cree que son más eficaces, dinámicas? ¿También piensa que usted es el Salvador? Mire que yo le cuento que como pastor, una de esas falsas expectativas e ideales es que yo tengo que salvarlos a ustedes, tengo que llevarlos al redil, tengo que guiarlos al arca, y todas esas analogías de la vida pastoral, pero usted es responsable. Entonces, yo soy responsable como pastor de cuidarlo, de alimentarlo, de nutrirlo para que usted haga la obra del Señor, pero yo no soy Superman. A veces, para evangelizar, ¿piensa usted que debe ser el único? También tiembla usted al pensar, le da literal tembladera cuando yo le digo, vamos a evangelizar, y usted una vez empieza a sudar y le da transpiración y le da taquicardia. Y si yo le digo a usted, hermanita Jacqueline, por favor, diríjanos una oración, la hermana Jacqueline se pone nerviosa. O si le digo a la hermana Marlencita, por favor, ayúdenos a evangelizar, le da temor. Debemos conocer qué pensamientos son pensamientos paralizadores. Ahora, sus motivos. ¿Será que sus motivos también lo paralizan? Puede ser que usted esté pensando en un sentimiento de culpabilidad en vez de amor. Entonces muchos evangelizamos como los testigos de Jehová, que los testigos de Jehová evangelizan pensando en el infierno
y pensando en que no van a heredar la tierra si no lo hacen. Culpabilidad. Ahora, ¿cuántos de ustedes piensan que son un fracaso? Uy, eso es tremendo, pero ojalá que usted no sea uno de los que piensa que es un fracaso. Ojalá que no. ¿Listo? Ojalá que usted no piense, yo soy un fracaso para evangelizar. No, tremendo. Pensamientos paralizadores. Pensemos en esto. Y quiero que ustedes puedan participar. Ahorita piense y a algunos de ustedes les voy a preguntar, ¿qué pensamientos? Comparación. Pues como yo no soy Dante Hebel, como yo no soy el pastor Jairo, la hermana Gisela, como yo no soy la hermana Marcela, como yo no soy Philip, que tiene una voz atractiva y cuando habla bien tremendo, como yo no soy Esdras, como yo no soy la hermana Nelly, comparación. Hermano, no se compare. Deje atrás las comparaciones. Exageraciones de nuestra responsabilidad. No, es que yo tengo que salvar a mi familia y eso nos paraliza antes. Sentimientos de temor, tembladera o sentimientos de fracaso. Ahora ustedes, brevemente, recuerden que vamos corriendo. Brevemente díganme qué otros pensamientos pueden ser pensamientos paralizadores. Brevemente, habiliten el micrófono y en una cosa de 5 segundos un pensamiento paralizador. Yo quiero decir Liz, algo. Pienso que de pronto lo que pueda pensar la otra persona a la que le estoy hablando, entonces de pronto puede decir, esta vieja está loca o no sé, porque tantas cosas que dice la palabra de Dios y pues hay muchas personas que de pronto la pueden interpretar de otra manera, entonces pueden, el modo o lo que piensan los demás de mí me puede generar un temor o una manera de paralizar que yo hable del Señor. claro, listo, tocas dos cosas ahí, gracias. El que dirán puede ser una de ellas. ¿Qué van a decir? ¿Sí? ¿Qué van a decir de mí? Lo segundo, me van a hacer preguntas. Van a empezar a decir, ¿usted qué es esto? Y los dinosaurios. Un niño me decía esta semana y me preguntaba en un discipulado que estuvimos el día jueves, me preguntaba un niño de 10 años, pastor, ¿y los dinosaurios existieron antes o después de Cristo? Y uno dice, bueno, ¿cómo es el asunto acá? Y bueno, yo le respondí, gracias a Dios tenía algo para responderle al niño, saqué mías bajo la manga y le dije, mira, eso pasó con los dinosaurios. Pero también cuando vamos a evangelizar decimos, ¿y qué tal que me pregunten sobre esto? O los malos testimonios de los pastores. Es que fulano de tal, el pastor fulano de tal, esto, lo otro, en tal iglesia yo fui, ¿verdad? Entonces, pensamientos paralizadores. ¿Alguien más? ¿Otra persona? Diga yo, pastor. Nadie más. Paralizados, hermanos, quedaron paralizados. Más Jacqueline. Pienso que, buenas tardes a Buenas todos. tardes. El de pronto la burla, el que le dejen a uno con la palabra en la boca, el que se ríen en la cara o de pronto lo manoteen, entonces son cosas que lo paralizan a uno, lo dejan a uno como wow. Claro, la reacción de la otra persona. Ujú. O sea, ¿cómo? ¿Qué me va a decir? Lo que mi hermana Jacqueline dice, ¿será que me va a manotear? ¿Qué me van a decir? Bueno, pero para eso estamos en esta clase, para aprender cómo enfrentar esas situaciones. Gracias, hermana Jacqueline. Dios le bendiga. Entonces es importante entender eso. Ahora vamos a aclarar nuestros pensamientos. Hagan conmigo. No, mentiras, hermanos. Vamos a aclarar nuestra mente y pensar en esto. Lo primero, no todas las personas son atraídas por lo mismo. No todas las personas son atraídas por lo mismo. Es decir, por eso hablamos de la multiforme predicación. Como decía Israel hace un ratico, hay momentos, por ejemplo, si uno está en un hospital, uno aprovecha de hablar con las personas enfermas, una situación diferente. Hay gente que le gusta la evangelización persona a persona, mientras que hay gente que nunca entraría a nuestros templos. Hay gente que no le gusta la predicación intimidatoria o agresiva. Una predicación que no es asertiva, sino es intimidatoria, agresiva. Predicadores, tú te vas a condenar, pecador, todo en el infierno. Siente las llamas del infierno. Hay gente que sí ha recibido a Cristo Jesús
de esa manera. Gracias, hijo. Y hay gente que no. Hay gente que no piensa de esa manera. Hay gente que le gusta la predicación más calmada, más pausada, más suave. Y hay gente que no. Hay gente que, por ejemplo, una vez en la iglesia fue una muchacha y estuvo en el culto y al final nos acercamos y hablamos con ella acerca del evangelio y me dijo, no, es que aquí les falta más movimiento, como más swing. A mí me gusta más el rock, nos dijo la muchacha. Entonces todas las personas son distintas. Por eso lo que decía Liz, mi hermana Jacqueline, todas las personas son distintas. Y también en cierta forma, usted debe buscar evangelizar personas de acuerdo a su propia personalidad. Yo no me imagino a Jacqueline evangelizando un metalero, pero puede darse el caso. Sí, puede darse el caso. Y lo tiene que hacer. Sin embargo, de pronto hay personas con las cuales nos sentimos más cómodos para evangelizar. ¿Verdad? Es importantísimo entender eso porque si no, ¿qué va a pasar? Ah, no, es que yo tengo que ir a todos y sí, vaya a todos, pero no todos van a responder de la misma forma. ¿Listo? Siguiente asunto. Siguiente, seguimos acá. Voy a intentar ir a vuelo de pájaro. Dios puede usar varias personas o circunstancias para salvar. Eso nos quita la carga a nosotros. Que tenemos que salvar a todo el mundo o que yo tengo que salvar a mi papá y a mi mamá. No. Usted ya le evangelizó a su familia, a su hermano, su hermana. Algunos han entregado su vida a Cristo, otros no. Pero tal vez usted no vaya a ser el instrumento humano que Dios vaya a utilizar para salvar a esa persona. ¿Qué puede hacer Dios? Dios puede hacer que la persona entre en enfermedad, que se quede sin trabajo, diferentes circunstancias para guiarla. O Dios puede utilizar a otro que sepa menos que usted, que tenga menos años en el evangelio. Dios puede utilizar varias personas o circunstancias para salvar. También, hermanos, Dios, y en esto quiero ser enfático, Dios nos utiliza, nos capacita para evangelizar. Dios nos capacita para evangelizar. Y esto es muy importante. Es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Él nos capacita para evangelizar. Amén. Nos capacita para nuestra tarea. Así que no debemos temer, porque nuestro Señor Dios nos capacita. Él nos va a capacitar. Mientras vamos evangelizando, mientras vamos siendo cristianos activos, Él nos capacita a través del fracaso, del ensayo y el error. Él nos capacita y nos guía para evangelizar. Y lo último, la culpa nos paraliza. O sea, el sentimiento de culpa, Señor, yo no evangelizaba a nadie. Yo he hablado con hermanos de la iglesia y me dicen, pastor, es que yo me siento muy mal. Yo me siento mal porque no evangelizo, yo me siento triste porque no evangelizo. ¿Qué es eso? Culpabilidad. La culpa los paraliza. El amor nos hace responsables. Conociendo esto, dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos mueve. El amor de Cristo es nuestra motivación y esa debe ser nuestra motivación. No el regaño del pastor. Yo le diga, tenemos que evangelizar, iglesia. No, el amor de Cristo es lo que nos guía en nuestra evangelización. Amén. Siguiente punto. Debemos aplicar la gracia al evangelizar. Debemos aplicar la gracia al evangelizar. La palabra gracia es favor inmerecido. Nosotros seguimos viviendo por gracia, nos esforzamos por la gracia del Señor. La gracia del Señor nos guía a la santidad. Y es importantísimo que cuando hablamos con alguien acerca del Evangelio, usted y yo le hablemos partiendo de la gracia. Comprendamos la gracia. Esto es una clase de repaso para muchos de nosotros. La gracia de la salvación se recibe sin que demos algo a cambio, sin nuestros méritos o esfuerzo. Cuando evangelizamos a alguien, es importante decirle, mira, tú no puedes comprar lo que ya Dios te regala en Cristo Jesús.
No puedes pagar el precio que Jesucristo ya pagó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Así de sencillo. Porque muchas veces cuando vamos a evangelizar le decimos a la gente algo como lo siguiente. Le decimos arrepiéntase, deje el cigarrillo, deje el trago, venga a nuestra iglesia para ser salvos, deje el catolicismo romano, deje esos ídolos, deje a su mujer. No, mentira, eso sí no les decimos. Tenemos que decirles, mira, recibe la gracia de Dios. Tú eres un pecador por el cual Cristo murió para rescatarte de la muerte eterna. Tú puedes ser salvo por medio de la fe en esa obra de Cristo. Es un regalo, como en esta imagen que les tenía acá, la gracia es un regalo. La fe son las manos que reciben el regalo. Lo que nosotros podemos dar es nuestro pecado, nada más. La única obra que podemos dar es nuestro pecado, pero recibimos la salvación por la fe. Así que ustedes también, si ustedes no están viviendo por la gracia de Dios, sino por obras, están bien mal en la vida espiritual. Gracia, favor inmerecido. Recordarles esto, hermanos, la gracia fue facilitada por la muerte de Jesús a favor de nuestros pecados, ahí se me fue la palabra, sin la necesidad de hombres. La gracia de la salvación es por medio de Jesucristo. Esto lo entendemos como cristianos, pero al evangelizar, ¿quién es el personaje central? No es el pastor Jairo, no es la iglesia Roca de Eternidad, no es mi doctrina reformada, bautista, pentecostal, carismática, hueldellana, metodista, anglicana, cuadrangular. No, las denominaciones no salvan. Es la gracia en Cristo Jesús. Por eso, por ejemplo, nosotros estamos teniendo discipulados con personas católico-romanas. Hemos tenido controversias, discusiones, charlas acerca de la adoración a María, acerca de confesar nuestros pecados a los hombres, pero siempre yo les digo, vamos a la palabra, a la escritura, y recuerde que la salvación se halla en Jesucristo. ¿Y qué les pregunto a esas personas que son católicas romanas? Les digo, ¿ya entregó su vida a Cristo? ¿Ya se rindió a la gracia de Dios? Y su respuesta es afirmativa. Entonces eso me llena de tranquilidad. Digo, están comprendiendo el Evangelio. También, esto es, recordéis, miren ahí en su celular o computador, la gracia enfatiza la salvación por la fe. Fe es confiar. Entonces le decimos a la gente, mira, solamente tú debes confiar que Jesús te salva. Confiar que Jesús murió por tus pecados, por ti, te reemplazó, fue el sustituto de Dios. Es Jesús el que murió. Pastor Jairo no murió por ti, yo no morí por ti. Jesús murió por ti en la cruz. Por eso, en este punto es importantísimo la gracia de Dios aquí. La gracia de Dios cambia nuestra actitud de condenación a compasión. La gracia de Dios cambia nuestra actitud de condenación a compasión. Cuando el Señor Jesús vio las multitudes, por supuesto, Él dio sentencias condenatorias a su incredulidad. El Señor Jesús les dijo, si no se arrepienten, en su pecado morirán. Él fue claro con ellos. No fue medias tintas con ellos, pero Él también los vio como ovejas perdidas, desamparadas, que no tenían pastor. Eso fue lo que vio el Señor Jesús en ellos. Por eso cuando evangelizamos con el pecador, usted y yo también nos acordamos ¿de qué? De que somos pecadores. Así de sencillo, amados. Entonces, en vez de llegar con una actitud de superioridad, de yo soy salvo y tú no, yo estoy en el cielo y tú no, aunque a veces también puede ser necesario, cuando es una persona dura de corazón, la gracia cambia nuestra actitud de condenación a compasión. Y nos sentamos con un igual, nos sentamos con una persona que nosotros fuimos así, con un joven duro de corazón, con una mujer que está viviendo desesperada. Y no le decimos fuchi,
como cierto presidente mexicano, fuchicaca. Nada de eso, no, no, no. Decimos, yo también fui como tú y todavía soy pecador. Por eso, cuando evangelizamos, también hablamos de santidad y libertad. La gracia nos enseña santidad y libertad, porque la gracia de Dios nos enseña a apartarnos del pecado, ¿verdad? Cuando les mande el PDF van a encontrar eso. La gracia del Señor nos enseña a apartarnos del pecado. Y le decimos a la gente, todavía nosotros luchamos con el pecado, contra el pecado. Todavía nosotros luchamos contra la maldad. Pero ¿sabes? Cristo nos dio victoria. Cristo nos dio salvación. Eso es un recorderis, amados hermanos, de lo que significa la gracia para cada uno de nosotros. Entonces, pensamientos paralizadores, pero esos pensamientos paralizadores son vencidos por el poder de la gracia de Dios. Por eso volvemos al final. La gracia, la verdad y el amor deben caracterizar nuestra evangelización multiforme. La gracia, la verdad y el amor deben caracterizar nuestra evangelización multiforme. Amén. De esta forma llegamos al final de la lección del día de hoy. Llegamos al final, que eso es muy bueno, ya es un punto a favor, pero pensar en esto. Yo le voy a enviar el taller, le voy a enviar el PDF, no se preocupe, pero es pensar, bueno, ¿qué me paraliza? ¿Y cómo estoy hablando? ¿Condenando? ¿Estoy guiando a la gente a que se salva por obras? No, tiene que empezar a ir a la iglesia, tiene que empezar a hacer esto, tiene que dejar de hacer lo otro para ser salvo. ¿Cómo estoy guiando a mis amigos? Estoy utilizando diferentes medios y la gracia nos motiva. La gracia nos enseñó y nos enseña a apartarnos del pecado. Entonces, ¿por qué le vamos a caer al pecador? Por supuesto, hay que decirle, tú eres pecador, Dios está irado contigo, no hay nada bueno en ti, pero Jesús murió para regalarte salvación. Amén. Para eso murió nuestro Señor Jesús. Y es obra del Espíritu Santo traer salvación. Finalizamos, hermanos, con sus reflexiones finales. ¿Quién de ustedes quiere hablar? Mi hermano José de Gacharná, ¿quiere decirnos algo? Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. hermano. Sí, qué maravillosa clase la que su merced nos aporta el día de hoy. Y bueno, sentimos temor, yo siento temor de compartir la palabra del Señor en ocasiones, es porque no soy consciente de que la he recibido por gracia. Amén. En circunstancias he pensado que, bueno, esta persona no es tan pecadora como lo era yo antes, o cosas así, dejando de lado la gracia. Pero hoy gracias, pastor, por tus enseñanzas y me voy a animar a hablar de la palabra del Señor. Tengo varias personas en la mira a las que quiero compartir la palabra del Señor. Ellos saben que yo soy cristiano, pero nunca les he hablado más acerca de la convicción por el Señor Jesucristo y gracias por la clase, pastor. Voy a aplicarla con gracia. Amén, gracias, Daniel. Daniel me ya recordar algo. La gente piensa que tiene que hacer algo para ser salvo, ¿no? La gente piensa que tiene que ser buena, que tiene que dejar, pues, obviamente la gracia de Dios nos lleva a la salvación, nos lleva a la santidad. En el PDF les voy a mandar todo esto, pero hermanos, díganle a la gente, no confíes en tu esfuerzo, no confíes en tu religión, no confíes en tu moral, no confíes en el hombre, sino pon tus ojos en Cristo, que murió por ti, y recibe la salvación sin impedimentos. Porque ¿cuál es el impedimento que pone la gente? Sus propias obras, su propia vida, o sus fracasos. Oh, yo soy muy pecador. Dígale, Dios ha salvado a los pecadores más tremendos. Si salvó al matón de Pablo, hablándolo así, si Dios salvó al pelión de Pedro y salvó a los hijos del trueno de Juan y Andrés, Dios puede salvarte. Ah, pero es que yo tengo una vida muy dura, usted no conoce mis problemas. Dios puede salvarte. Amén. Gracias, Daniel. Y vamos a orar para finalizar
Voy a pedirle el favor a mi esposita que nos dirijan una breve oración y mañana, hermanos, a las 9 nos vemos. Yo, si no se ha inscrito, no sé si todavía quedan cupos, pero bueno, cualquier cosa yo les aviso. ¿Listo? Hermana Gisela. Mi amor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta tarde y por este momento en que tú nos recuerdas tu amor y tu gracia, tu favor inmerecido que has tenido con nosotros, Señor. Y así como hemos recibido de gracia, ayúdanos a dar esa gracia a las personas que nos rodean y que no te conocen. Amén. Quita de nosotros todo impedimento, todo temor. Quita también esas ideas falsas que tenemos acerca del evangelismo y ayúdanos a compartir el mensaje del evangelio con claridad.